porque al no tener contrato, este inquilino no tenía un título jurídico que le permita ostentar la posesión, y más aún si es que ya no se encontraba pagando la renta. Ahora nosotros vamos a pasar a nuestro bloque. Usted tiene derecho. Estamos en estudios con Hugo Granda, abogado civil. Bienvenido, Hugo, a Exitosa. Hola Karina, qué gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Hemos estado viendo el caso de Susy Díaz, que ha sido muy sonado en estos días porque ha recuperado su vivienda después de muchos años. No le han pagado y encima la vivienda ha estado en condiciones deplorables. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué? Lo que nos ha dicho la información que ha recogido nuestra reportera es porque no ha tenido un contrato con esta inquilina. Claro, básicamente el problema se suscita, por lo que entiendo del caso, en relación al arrendamiento que ya llevaba más de 10 años sin que se pague el concepto de renta, y la ausencia del contrato ha limitado las acciones judiciales en la recuperación de la vivienda. Porque revisando un poco el caso también entre los medios, he podido advertir que se habían presentado acciones de desalojo por vencimiento de contrato, cuando lo correcto debió haber sido una acción judicial de desalojo por ocupante precario, porque al no tener contrato, este inquilino no tenía un título jurídico que le permita ostentar la posesión, y más aún si es que ya no se encontraba pagando la renta. Muy bien, entonces ese es el problema de Susy Díaz, pero nosotros vamos a invitarlos a que nos llamen por teléfonos al 251-9422, al 940-800-800. Esas dos líneas son las que tenemos habilitadas si es que tienen un inquilino moroso, si es que no quieren abandonar su casa o departamento que ha puesto usted en alquiler y quizás está pasando una mala situación, igual que esta actriz cómica, ¿no? Ex vedette, que resulta que no podía hacer que esta señora se vaya 10 años, ¿no? Sí. 10 años y se va y le deja la casa destrozada. Claro, tocaría a partir de este momento en el que se recupera la posesión iniciar otras acciones, como por ejemplo una indemnización por daños y perjuicios. También creo que está pendiente el cobro de costas y costas por el proceso judicial ganado, pero bueno, ya dependerá mucho de que la accionante, en este caso la señora Susy Díaz, pues quiera iniciar esta otra batalla legal contra la persona que se ha ido de manera también bastante peculiar en la madrugada, ¿no? Previo al lanzamiento, porque ya había una orden para que llegue la policía y los retiren. Sí, pero también es bastante complejo, ¿no? El tema de esperar 10 años, hacer todo un proceso judicial. Mira, ¿cuánto se demora la justicia? Me dices que hubo algunos defectos en la manera como se quiso lanzar a esta persona, pero igualmente ahora hacer otro proceso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, lamentablemente por la carga procesal en los juzgados, los procesos suelen extenderse por encima del año y medio, por encima de los 18 meses. ¿Cómo se puede sacar a un inquilino moroso? Bueno, en principio tenemos que establecer una relación contractual bien definida. Y creería yo que lo recomendable hoy por hoy, en virtud de las opciones que ofrece la legislación, es celebrar un contrato de arrendamiento con la cláusula de desalojo con intervención notarial, para hacer este proceso de recuperación por falta de pago más expedito, más rápido, más célere. Sin embargo, también hay que decirle a tu público que en nuestro ordenamiento jurídico, celeridad no significa seguridad. A pesar de que podemos ir rápido, igual vamos a tener que estar expuestos a ciertos mecanismos de defensa que puede recurrir el inquilino. Encima que está ahí moroso, no te paga, el inquilino podría activar ciertas protecciones. Bueno, todos tienen derecho a una legítima defensa y en este extremo, Aunque no sea su casa. hay situaciones como las que ha pasado en este proceso en particular, donde la inquilina en el primer proceso de desalojo aseguró que le habían vendido la propiedad y que había dado en parte de pago con un monto de $1.500. Entonces ya no
se había desnaturalizado la relación de arrendamiento y aquí hablaban pues de una compra-venta. Entonces por eso es que también con malas artimañas legales por parte de algunos abogados se puede dilatar este tipo de acciones que deberían ser bastante céleres. ¿Qué es lo que se puede hacer para desalojar a alguien si es que tú tienes un contrato? Si es que has tenido la previsión de tener un contrato, ya nos explicaste hace poco, si es tu familiar es un poco más complejo, pero si es que no es tu familiar y es que no está pues en condición de que le falta dinero y que tienes que quedarte con tu familiar de todas maneras dentro de tu propiedad, claro. Pero es un inquilino y que ya lo quieres desalojar. Bueno, si hemos fijado ya un marco contractual como el que te había recomendado hace instantes, pues se tiene que acreditar con el notario, ¿no? Que esta persona en efecto ha incumplido en el pago de las rentas, que son 2 rentas y media, y una vez que se acredite ello, el notario expide un documento que le permitiría al arrendador, por la vía judicial, de todas maneras, recuperar el inmueble en un plazo de tiempo más célere. Pero de todas maneras vamos a tener que terminar por la vía judicial, solamente que la forma de involucrarnos en el proceso en algunos mecanismos va a ser más amplia y en otros va a ser mucho más corta. Entonces, si es que yo noto, después que hago todo lo que tú nos has recomendado, que han dejado mi casa en malas condiciones, ¿qué viene después de esto? Claro, lo que vendría es presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios hacia la propiedad, ¿no? Habría que recabar como medios probatorios la condición del inmueble, presentar la demanda ante el juzgado e iniciar otra batalla legal para que se nos reconozca el monto que va a resarcir en parte el daño patrimonial que hemos sufrido. El daño patrimonial, y ahí dentro también podría ser un daño hasta psicológico por tenerme los nervios de punta. Podemos incluir dentro de la indemnización diferentes tipos de daños. Lo importante es que podamos acreditar el daño. Tenemos un daño moral, tenemos diferentes tipos de daños. Lo que dejé de ganar todo ese tiempo, ¿no? El porque daño yo lo por pude, lucro cesante, sí, por ejemplo. Alquilar. Claro que sí, también podemos incluirlo. Lo importante es poder acreditarlo para que el juez nos conceda el derecho. Vamos a escuchar la primera llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Martín de Porres. Hola, ¿cómo estás, señor? Díganos su consulta, por favor, lo escuchamos. En primer lugar, saludar por su programa a usted, señora Karina, y hola. Al doctor. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que me quedo un poquito preocupado con lo que acaban de decir. Y la señora Susi vive siendo una persona pública, 8 años ya han tenido y, bueno, se ha confiado. Yo tengo un problema con 2 inquilinos. Lamentablemente, ya no sé qué hacer, ¿sí? Y eso que tiene un contrato, ¿no? Y el contrato solamente está con el allanamiento, ¿no? Pero lamentablemente argumentan muchas cosas, no pagan servicios, no pagan el agua, no pagan el gas, y cuando quieren dan algo de dinero, sí, pero lamentablemente la cosa a veces es bueno ver que se vayan con toda la deuda, pero que se vaya. Y ya pues si me dejan el predio, ¿qué voy a hacer? Pero lamentablemente están ahí, argumentan muchas cosas, que tú estás en el colegio de sus hijos, que su trabajo no le va bien, pero al menos deben ser un poquito más responsables, ¿no? Yo creo que para poder así también, porque a uno lo perjudican, ¿no? Lo perjudican completamente. Yo soy jubilado de tanto y lamentablemente, ahora, la verdad no sé qué hacer, porque ya, imagínese, yo ya había presentado carta notarial, pero mi pregunta es, ¿qué tiempo voy a tener que esperar? Después de la carta notarial, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente proceso? Seguimos con el abogado Hugo Granda, que nos iba a contestar la llamada telefónica de este jubilado que estaba harto de sus inquilinas. Dicen que la tiene hace mucho tiempo y que no las puede sacar. Le inventan cosas tras cosas, pero claro, no se van. Bueno, la situación que le pasa al televidente es un común recurrente entre muchos ciudadanos que son propietarios de inmuebles
Lo primero, diría yo, es que el propietario tiene que tomar la decisión de desalojar a ese inquilino. Porque un inquilino que no está pagando, que no está cumpliendo con sus rentas, con el pago de servicios o con lo que se haya pactado en el contrato, deja de ser un inquilino y se convierte en un problema. Desde ese punto de vista, necesita accionar conforme a ley. No recomiendo en ningún caso hacer uso de una autotutela e ir y desalojarlo a la fuerza, porque esto podría dar lugar a un problema penal en contra del propietario. Lo que deberá hacer es resolver la relación contractual con una carta notarial contenciosa e iniciar un proceso de desalojo. En este caso, si ya no contara con un título o el mismo ha fenecido, pues tendrá que ser un desalojo por ocupante precario. Muy bien. Él dice que ya le mandó la carta notarial. Ahora explíquele cuál es el segundo paso, qué es lo que él le pedía. Lo importante en la carta notarial, y espero que haya sido así, es que se haya respetado el plazo de resolución contractual. Porque también hay algunos inconvenientes ya que terminan siendo defectos de forma en la demanda si no se respetan los plazos. Y esto tiene mucho que ver con la forma del contrato. Para que quede como una idea general, lo mínimo que se le tiene que dar al inquilino para que absuelva la comunicación notarial es un plazo de 15 días mínimo. No se le puede dar un plazo menor, salvo que exista una cláusula de resolutoria express. Una vez que se ha cumplido el plazo, entonces podemos invitarlo a conciliar. Si es que esta persona no se presenta, igual el acta que se emita del Centro de Conciliación Extrajudicial lo vamos a incluir como parte de los requisitos en la demanda que se presentará ante el juzgado competente. Y allí después al inicia. juzgado. Sí. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Bienvenido a Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién Buenas hablamos? noches. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Karina. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su ¿Cómo nombre? está? Buenas noches. Karina. Karina, hola, Karina. ¿cómo está? Bienvenida. La escuchamos. Mire, acá tenemos el problema de un contrato que se le hizo a una persona hace más de 9 años. Cuando ya no se le quiso renovar el contrato, se le mandó una carta notarial avisándole que ya no iba a haber renovación de contrato, y esta persona contestó diciendo de que, con muchas mentiras, que tenía un contrato verbal por compra-venta, que tenía un montón de mentiras, que tenía alquilado hasta el 2025. Pero teníamos en el último contrato la cláusula de allanamiento y desalojo express. El abogado recomendó irnos a una conciliación, no resultó nada. Ahora no asistió, se fue al Poder Judicial. La doctora en el Poder Judicial, la jueza, dictó que ya se desaloje y ellos apelaron. Ahora estamos a la espera nuevamente de otro veredicto de otro juez. Pero la pregunta es, ¿por qué dilata tanto si tenemos cláusula de desalojo express? Ahora nuestro temor es que esta persona quiera irse a una casación y no tiene prueba, no tiene recibos ya, nos debe más de un año. Muy bien, muchas qué gracias. puede En este momento el doctor Grandal le va a contestar. Bueno, en el caso de la señora es particular porque el inquilino está haciendo uso de argumentos que ya en un proceso judicial, por lo que entiendo, han sido desestimados y se le ha dado la razón a los propietarios. Lamentablemente, bajo el principio de pluralidad de instancia, el inquilino está recurriendo a que el caso sea revisado por un juez superior, y una vez que salga la sentencia de vista, si esta sentencia les resulta también favorable, ya no habrá opción para el inquilino, después de la última modificación, para que interponga un recurso de casación al haber doble confirmación. Eso es una mejora bastante importante en los procesos de desalojo, porque muchos inquilinos estaban mal acostumbrados a estirar los procesos el máximo de tiempo posible, porque al final les resultaba mucho más económico pagarle a un abogado que pagar la renta de todo un año. Claro, estarían o varios años, acostumbrados, ¿no? o varios O años, varios claro, años, le salía claro. Mucho más gratis, claro, estar viviendo así a salto de mata, ¿no? Se quedaban 10 años aquí y después se estiraban y se iban a otro lado dejando la deuda paga. Exactamente. Sí. Muy bien. Entonces, ya saben, ¿cuál es el mejor contrato que se puede hacer?
El mejor contrato es el contrato que recomiendo yo lo hagan de la mano de un abogado, porque el abogado tiene que evaluar la vivienda, la condición de ocupación, hasta la cantidad de ocupantes también, que fue un problema muy recurrente en pandemia, cuando se sorprendían al ver que después de haber alquilado a una sola persona, en el departamento habitaban 10, 15 individuos más. Entonces, el mejor contrato va a ser el que puedan realizar de la mano de un abogado. Es muy probable que este abogado quiera incluir una cláusula de desalojo con intervención notarial y tener en claro que, lamentablemente, en nuestro ordenamiento jurídico, los mecanismos de celeridad no son un sinónimo de seguridad. Entonces, a pesar de que se establezcan los parámetros, vamos a tener que allanarnos al proceso judicial. Es decir, en este contrato incluso hay que decir, aquí solamente van a vivir 3 personas, porque comenzaban a amontonar gente allí. Por en supuesto. vez de 3 vivían 16. Por supuesto, e inclusive esta figura que hoy es muy común y que de repente daría lugar para tocarlo, el famoso roomie, ¿no? En distritos muy prestigiosos, los propietarios se veían sorprendidos porque los inquilinos tenían en las habitaciones adicionales a 2 o 3 extranjeros o personas extrañas que estaban viviendo allí bajo una renta que se le pagaba al inquilino sin que haya sido autorizado para subarrendar. Es decir, el inquilino Cobraba. cobraba el alquiler. Exacto. A los roomies. No, era el colmo, pues, ¿no? Subarrendaba. Subarrendaba. Como tú dices. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Bienvenido a Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Héctor, señora Novoa Lescano, buenas noches. Hola, ¿cómo está, don Héctor? Lo escucha el doctor Granda. Hola, ¿cómo está? Lo escuchamos. Desalojo express, pero no funciona en la práctica, todo termina en poder judicial. Algún día los parlamentarios se acordarán de los propietarios que partimos. Uy, se fue la comunicación. Hola, hola. Sí, se fue la comunicación, don Héctor, lo perdimos, lamentablemente estaba en la calle, creo, ¿no? Sí, hola, hola, hola. ¿Quién habla? Hola. Hola, bienvenido. Buenas noches, de Arequipa, Robert de la Torre. Hola, ¿cómo está? Quisiera hacerle 2 preguntas. La primera pregunta es que yo tengo un inquilino en mi propiedad donde el contrato lo redactó un abogado, pero por tiempo yo no hice firma notarial. De eso ya pasó un año. La forma en que hice el contrato, así escrito, redactado por el abogado, fue tomando una foto entre nosotros dos con el papel firmado y un video. El medio de pago que hicimos en ese año que pasó fue que en mi casa estábamos haciendo unas construcciones y de esa manera fue que me pagó el alquiler de ese tiempo. La segunda pregunta es, ahora quiero hacer un contrato notarial. Lo que yo quiero saber es, en este contrato, ¿cuántas cláusulas se puede poner o solamente una cláusula se puede poner? Gracias. Muy bien, Hugo, el doctor Granda le va a responder, Hugo. Sí, bueno, a la primera pregunta, si el contrato ha sido redactado de esa manera con un abogado, pero no ha habido la suscripción del mismo en una notaría, entonces el contrato carece de fecha cierta. Recordemos que en la notaría lo que hacemos es la legalización de firmas, más no la legalización del contenido. El notario no legaliza contenidos cuando se van a suscribir rúbricas por arrendamiento. En la segunda pregunta. ¿Y eso de tomar la foto, el video, eso para qué lo hizo el abogado? Podría servir de repente como un medio de prueba privado, particular, pero existen otros mecanismos que son mucho más eficientes. La única manera de legalizar la firma es mediante la notaría. Por supuesto. El notario acredita y da fe pública. Y el abogado sabe muy bien eso. Que él sabía muy bien que eso era deficiente. No es que sea obsoleto, pero sí es deficiente bajo los intereses del propietario, que entiendo pagó unos honorarios por ese servicio. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, él hacía referencia a ¿cuántas cláusulas se pueden incluir? Bueno, no hay un límite, siempre y cuando no se contradigan una y otra, porque también me ha pasado dentro del estudio casos donde llegan propietarios y nos dicen, doctor, tenemos un contrato de alquiler y resulta que el contrato de alquiler citó todas las leyes.
Ya. y todos los mecanismos y todo lo que encontró en los No, pues, periódicos. entonces, ¿qué es eso? Entonces, que mejor que le saque fotocopia del Código Civil. Exactamente. Entonces, por esa razón Y es pueden ser importante. contradictorios entre sí. Exactamente, ¿no? Y inclusive, esto pasa mucho Ay, qué de gracioso, repente tus colegas. en lugares de provincia donde como el notario no está legalizando el contenido, bueno, ellos están confiados de tener el sello del notario, pero no recuerdan que existe esta excepción, ¿no? Que solamente se está reconociendo la firma de quien suscribe el documento, más no el contenido. De acuerdo. Vamos a ir a la última llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Le hablamos acá desde Huanta, en la región Ayacucho. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Su Buenas consulta, noches. por favor. Consulta al doctor, felicidades por todo lo que están haciendo ahora, explicar a la población. Yo quería preguntarle hasta qué punto el Código Penal es garantista o es sancionador, porque ya hasta los propietarios tenemos miedo a alquilar así a personas, así como ahora hay mucha gente timadora, así como están contando los señores, gente muy mala. Entonces, ¿hasta qué punto el Código Penal, mi pregunta es, nos garantiza a los nuevos, a los propietarios, el avance, ¿no? De cómo está el Código Penal? Eso quería saber. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Bueno, Justo lo que estábamos hablando. Estábamos hablando justo hace instantes de eso. Bueno, nuestro ordenamiento penal es más garantista en favor del poseedor, no en favor del propietario, ¿no? Y esa es una realidad con la que lamentablemente nos toca convivir a quienes son propietarios de diferentes inmuebles y que apuestan por la economía concediendo sus predios en alquiler. Así que se tienen que proteger. Sí, de pronto mecanismos sencillos como la revisión del perfil económico de quien va a ingresar a la vivienda, la redacción de un contrato bien establecido por escrito, el pago de impuesto por ingreso de renta de arrendamiento, ¿no? Que también debe ser pagado de manera oportuna para cumplir con todos los mecanismos que puedan ser requisitos exigibles para interponer la demanda. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir del bloque. Ha estado con nosotros Hugo Granda, abogado civil, para tratar de ayudarnos a entender todos estos vericuetos que tiene el Código Civil. Muchas gracias por estar con nosotros.